Muy buenas noches, María. Hola, buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos los asistentes a través del YouTube y del Facebook Live. Bienvenidos a todos. Hoy con esta segunda fase de Dracónica, con María, que nos deleitó la semana pasada con toda la introducción y nos mostró este mundo maravilloso de los nodos lunares y de cómo es la voz del alma o la memoria del alma hablando detrás de los arquetipos que se ingresan desde este zodiaco dracónico. Ujú. Muchas gracias, María, por estar nuevamente aquí en este canal. No, por favor, un placer para mí. Gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias. Bueno, como bien dijo Juan Carlos, hoy voy a seguir con este tema tan apasionante. Cuando la gente empieza a estudiar astrología, a veces se olvida que existe más de un zodíaco y que el zodíaco que uno usa tiene que ver con el punto de inicio que se usa, ¿no es cierto? Uno podría ser un zodíaco de Mercurio si quisiera o de Venus. Y en el caso de la astrología dracónica se usa el zodíaco que comienza con el 0 grados de Aries, que pasa a ser el lugar donde uno tiene el nodo norte en la carta natal. Y como el nodo norte es un corte en la eclíptica, donde se cortan el recorrido de la luna y el recorrido del sol aparente alrededor de la Tierra, en ese símbolo se unen memorias inconscientes, memorias del pasado, que eso es lo que representa la luna, el sol, que tiene que ver con nuestro comportamiento psicológico, y la tierra, que lo materializa. Entonces hoy lo que yo voy a hacer es seguir ahondando en este tema que ya arranqué la semana pasada, mostrándoles cómo se da una superposición de casas entre la carta natal y la carta dracónica. Pues es importante tener en cuenta que la carta dracónica siempre se lee con respecto a la carta trópica, que es la carta que usamos en Occidente, que es la carta que se calcula a partir del movimiento del Sol. Voy a volver a repetir algunos conceptos de la semana pasada, muy rápidamente, para los que necesiten refrescarlos. Entonces, zodíaco quiere decir cinturón de animales, y el Sol recorre el zodíaco o la eclíptica todos los años en su aparente movimiento alrededor de la Tierra. Nosotros hacemos una astrología geocéntrica, sabemos que es el Sol, no es el Sol el que se mueve, sino la Tierra, pero para los fines prácticos de cómo nosotros usamos la astrología, hacemos de cuenta que todo gira alrededor de la Tierra. Y esto que yo les decía hace un ratito, que hay distintos tipos de zodíacos. Los más comunes son justamente el siderio, el trópico y, si Dios quiere, irá ganando fuerza el dracónico. El dracónico, como les decía hace un ratito, surge de los nodos de la Luna, que son puntos, no son planetas, y estos puntos se forman cuando la órbita de la Luna alrededor de la Tierra corta o se intersecta con la órbita del Sol alrededor de la Tierra. Entonces estos puntos de convergencia son los nodos. Y en los nodos lunares conviven tanto nuestros aspectos espirituales representados por el movimiento del Sol, como los lunares, que tienen que ver con memorias, con el pasado, con vidas pasadas para los que creen en ellas, y con nuestra vida material, que está representada por la Tierra. Entonces, en el zodíaco trópico, cuando uno dice yo soy de Cáncer o yo soy de Leo, ahí se está refiriendo al zodíaco trópico, lo que nosotros llamamos comúnmente la carta natal. Esa es la carta natal trópica. Entonces, el punto de inicio de ese zodíaco es el inicio de la primavera o del otoño, según el hemisferio en el que uno viva. Es el punto cero de Aries. Ahí comienza este zodíaco, que es un zodíaco fijo, es un zodíaco que tiene que ver con el calendario agrícola. De esa manera empezó hace 2000 años. En cambio, el zodíaco dracónico toma el punto donde tenemos el nodo norte como cero de Aries, como inicio. Entonces los invito a ustedes a fijarse en sus cartas natales dónde está el nodo norte. Ese grado es el cero de Aries del zodíaco dracónico. Ahí comienza el zodíaco dracónico. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo mi nodo norte a 5 grados de Cáncer y mi Marte a 6 grados de Cáncer, en el zodíaco dracónico, ese Marte va a estar a 1 grado de Aries, porque el nodo norte pasa a ser 0 de Aries
y si Marte está a 1 grado, pasa a ser 1 grado de Aries. De todas maneras, hoy en día es muy fácil calcularlos porque hay muchos programas como astro.com, AstroSeek, SolarFire que lo calculan por 1. Muy bien. ¿Algunas diferencias entre el trópico y el dracónico? El trópico es de origen solar, entonces refiere a lo psicológico, a lo que se expresa en nuestro comportamiento y vida cotidiana. En cambio, el dracónico es de origen lunar, porque se originan los nodos de la luna. Hay muchos nodos, todos los planetas tienen nodos, pero nosotros nos estamos refiriendo exclusivamente a los de la luna. Entonces, al ser de origen lunar, refiere a cuestiones del pasado, memorias, cosas que subyacen. No son tan obvias, no se expresan de manera tan obvia. Están subyaciendo, están como escondidas bajo la superficie, pero pulsan con mucha fuerza. Interactúa el dracónico con el trópico. Y el dracónico es nuestro anhelo, lo que nosotros aspiramos a ser, que muchas veces no coincide con nuestro comportamiento. Sí. María, acércate un poquito más el micrófono. Listo, ahí yo creo que ¿Ahí ya. se escucha mejor? Sí, mucho mejor. Muy Gracias. bien. Entonces les decía que el dracónico tiene que ver con el camino de evolución del alma, porque ese es el significado moderno que se le da a los nodos, y el zodíaco dracónico es algo a lo que nosotros aspiramos, nuestra alma aspira a eso, y nuestro zodíaco trópico es el comportamiento cotidiano. A veces coinciden y otras veces no. Eso es otra cosa muy interesante de ver para una clase más adelante. ¿Qué pasa cuando hay un aspecto difícil entre el zodíaco dracónico y el zodíaco trópico? Por ejemplo, que estén en cuadratura. La integración va a ser mucho más complicada que si están en conjunción o están en trígono. Pero eso es para otra charla. El mundo de lo dracónico es muy amplio. Entonces siempre hay que superponer la carta dracónica con la trópica. No podemos interpretar la carta dracónica de manera correcta si no la estamos superponiendo a la trópica, porque ustedes tienen que tener en cuenta que la carta dracónica surge de la posición del nodo norte al momento del nacimiento de cada uno de ustedes, y eso aparece en la carta trópica. Entonces, no para todo el mundo el zodíaco dracónico empieza en el mismo punto. Eso depende de dónde tenemos el nodo norte, nuestra carta natal. Y la carta dracónica es una influencia que está latente, que pulsa y que se expresa a través de mi vida presente y cotidiana. Cuando yo tengo un planeta o un ángulo de la carta dracónica que está tocando a un planeta o un ángulo de la carta trópica, eso se ve con mucha fuerza. Acuérdense, esto lo vimos la semana pasada, a veces es un poco difícil de entender, que en la carta dracónica los emplazamientos y los aspectos entre planetas son los mismos, lo que cambia son los signos. Quiere decir que si yo tengo en mi carta trópica el Sol en la casa 4, en la dracónica también la voy a tener en la casa 4, pero en otro signo. Al menos que mi nodo norte esté a 0 de Aries. Si mi nodo norte está a 0 de Aries, la carta trópica y la dracónica van a ser exactas, pero en la mayoría de los casos hay distintos signos, pero los mismos emplazamientos. En este ejemplo, en la supuesta carta de Michelle Obama, porque todavía no está rectificada la hora, vemos cómo Mercurio está en la casa 3 en ambas cartas, pero en distintos signos, la Luna en la casa 4 en ambas cartas, pero en distintos signos, y así sucesivamente. Y forman los mismos aspectos. También vemos, por ejemplo, la Luna-Saturno en ambas cartas. Lo que cambian son los signos y los grados, por supuesto. Entonces, según Pamela Crane, que es una astróloga inglesa que desarrolló mucho el tema de la astrología dracónica, lo que uno predica, lo que uno aspira a ser, está mostrado por la carta dracónica. En cambio, el comportamiento cotidiano está mostrado por la carta trópica. Y ahora sí, en el tema de hoy, ahora ya dejamos de revisar lo que vimos la semana pasada, en el tema de hoy vamos a ver la superposición de casas entre cartas dracónicas y cartas trópicas. El nivel dracónico es el nivel interno. Es mucho más profundo, puede ser más inconsciente, por eso a veces se expresa sin que nosotros nos demos cuenta,
porque es inconsciente, y se expresa a través de la casa trópica que toca. Déjenme mostrarles algunos ejemplos. El ascendente es muy importante en la carta dracónica, porque el ascendente en la carta trópica también es el punto más fuerte de la carta. Tiene que ver con el momento de nacimiento, con el momento en que nos separamos de nuestra madre, pasamos a ser personas por derecho propio, iniciamos una vida, salimos, entonces se expresa nuestra vitalidad, nuestra contextura física, qué nos motiva, cómo salimos al mundo. El ascendente es realmente el punto más fuerte, el grado más fuerte de una carta natal. El ascendente Draco también expresa todas estas cosas, pero lo hace en un nivel interno. Entonces, fijarse dónde el ascendente dracónico, que es nuestra motivación profunda, inconsciente, aspiracional, porque la carta dracónica es lo que yo quiero, donde yo quiero evolucionar en la vida. Ver dónde ese ascendente Draco se superpone, con qué casa trópica se superpone, nos va a dar una idea de qué escenario en mi vida cotidiana va a elegir mi ascendente Draco para expresarse. Déjenme mostrárselo en ejemplos. Es mucho más sencillo de lo que suena. Por ejemplo, Jorge Luis Borges, uno puede pensar, ¿cuál era su motivación más profunda? ¿Qué era lo que a él más lo motivaba? Bueno, en esta foto se ve muy bien porque atrás tenemos esta biblioteca, pero él, además de ser el mejor escritor de la Argentina, fue director de la Biblioteca Nacional. Entonces el mundo de la palabra, el mundo de la comunicación, el mundo de la escritura tiene que ver con una motivación muy profunda. Si nosotros vemos la superposición de su carta natal, vemos que el ascendente dracónico, que está en Libra, está superpuesto a la casa 3 de la escritura, de la comunicación, de las palabras, trópica. Entonces, él expresa su motivación profunda a través de la escritura y a través de la palabra. Además, en este caso particular, el ascendente dracónico está tocando a Marte trópico. Entonces, a través de Marte, su motivación profunda también se expresa. Y él era una persona que defendía a rajatabla su independencia de pensamiento frente al poder político. Eso le costó, tuvo un costo muy alto en su vida, pero él defendía muy bien sus ideas. Se mantenía muy marciano en ese sentido. Y además, este Marte trópico rige su casa 10 trópica, que tiene que ver con el lugar que él ocupó a través de la profesión. Entonces, su ascendente dracónico, su motivación profunda, estaba íntimamente ligada a la casa 3 de la escritura y también a ocupar un lugar profesional destacado a través de la comunicación y la escritura. ¿Está bien? Luego me voy a quedar un rato para que me hagan preguntas. Así que si alguno tiene una pregunta, no tengo ningún problema, la pueden ir escribiendo o comentándosela a Juan Carlos. Listo, sí, yo estoy atento acá por el chat. Bárbaro. Eh, En el caso de Angelina Jolie, esta foto me parece bastante elocuente. Angelina Jolie tiene su ascendente dracónico en el último grado de Escorpio, en la casa 5 de los hijos. También la casa 5 del entretenimiento y la industria del entretenimiento. Bueno, y ella se dedica a eso, pero además está en la casa 5 de los hijos. Y este ascendente está muy cerquita del nodo norte. El nodo norte tiene que ver con todo lo que crece. Entonces ella tiene muchos hijos. Su motivación profunda está expresada a través de su vínculo con los hijos, con la gente joven, con el arte, con el entretenimiento. sí, con la expresión de la casa 5, ¿no? Su Exactamente, brillo personal, su... exactamente, exactamente, es impresionante eso. Eh, además, voy a volver un poquito a la carta de Angelina Jolie. Ella tiene un ascendente en Cáncer trópico con Venus en el ascendente. Esto se ve porque, bueno, es una mujer impresionantemente bella, pero en el ascendente dracónico, el Sol está a 29 grados de Escorpio, junto a una estrella muy complicada, una estrella fija que tiene que ver con
con sufrimiento y eso se nota también, no es una persona relajada ante la vida, no es una vida fácil, digamos, ¿no? Y eso se ve más en su ascendente dracónico, que además es Escorpio, que el ascendente en Cáncer, ¿no? Tiene una En, cualidad en muy escorpiana en su manera de salir al mundo. la Venus, o sea, la Venus de Escorpio, que está en el dracónico, se expresa en su nodo norte de casa 5 trópico, ¿sí? Exacto, pero además en su salida al mundo, porque el ascendente tiene que ver con cómo uno se expresa, y uno cuando la ve a ella expresándose, saliendo al mundo, uno le ve una cualidad de mucha intensidad, muy escorpiana. No se le ve tanto la suavidad de Cáncer. Tiene una cualidad así eh, bastante escorpiana, un manejo del poder, o esa es la impresión que yo tengo. No tiene la suavidad de Cáncer. Esa es la impresión. Un ascendente en Cáncer con Venus en Cáncer en el ascendente debería tener una cualidad muy suave. Y ella no da esa impresión de cualidad suave. Tiene un gesto más bien de poder, de control, más duro, Mal- más escorpiano. maléfica. Más escorpiano, Mm, exactamente. No tiene esa cosa nu- suave, amorosa, eh, sin asperezas que tiene Cáncer, que es más bien un signo tan redondo, ¿no? mm. O por lo menos esa es mi impresión. Yo la veo que ella expresa mejor un ascendente en Escorpio que un ascendente en Cáncer. A pesar de que, bueno, también tener muchos hijos es parte de un ascendente en Cáncer, por supuesto. Bueno, Oprah tiene el ascendente dracónico sobre la casa 2 del dinero y es una de las mujeres más ricas de Estados Unidos a pesar de haber nacido en un ambiente sumamente pobre, y en la casa 3 de la comunicación, de las entrevistas, de los programas televisivos, de los clubs de libros, de la educación. Ella también eh, es, tiene muchas fundaciones que se dedican a educar gente, a educar niñas sobre todo. Así que este ascendente de Oprah sobre la casa 2 del dinero y la casa 3 de las comunicaciones y los medios de comunicación me pareció bastante impactante también. Es bastante impactante. No sé qué opinás vos. Justamente si uno mira, Sí. uno ve que el regente del ascendente dracónico, que es Neptuno, está sobre la casa 10 dracónica, que es la casa de la profesión. Sí, qué interesante Y, ese ascendente ahí en Piscis. Además que Piscis es lo que se pone de moda, ¿no? y Porque un también las poco el ascendente... imágenes, y, ¿Mm? claro, pero también las imágenes, ¿no? Las imágenes en el sentido de todo lo que sea la televisión, todo ese mundo así de fantasías, de luces, que uno cuando mira a alguien en una televisión no la está viendo como realmente es. Hay toda una cantidad de cuestiones fantasiosas que tienen que ver con el brillo, con la luz, con el maquillaje que entran en juego, ¿no? Es una de las grandes diferencias en este momento con YouTube, con YouTube que salimos como estamos en la casa, Exacto, ¿sí? exacto, Entonces que la magia de Pisces trata del maquillaje, la vestimenta, lo que se dice, exacto, los aplausos que hay en el fondo, todo es ficticio, ¿no? exactamente, exactamente. Pero a mí me gusta mucho porque la carta trópica, por supuesto, también es súper importante. Uno mira su ascendente trópico, está a 29 grados de Sagitario, y Júpiter, el regente, está en Leo. Esto se le ve muy fácilmente. Pero si uno mira su ascendente dracónico, lo que la motiva profundamente es primero el tema de poder empoderarse a través del dinero o poder generar dinero con cuestiones neptunianas, como puede ser la televisión, y luego las comunicaciones, ¿no? Pero ese Neptuno, regente de su ascendente, está en Capricornio, y Capricornio lo que hace es, da una forma concreta a estos anhelos, a estos sueños, porque si no, Piscis podría ser una especie de globo, ¿no? De mundo de posibilidades. Pero al estar en Capricornio, ella lo que tiene es una cualidad administrativa de esa magia, una capacidad organizativa de esa magia. Tú tienes entre tus diapositivas al jugador LeBron James, ¿no? No en esta, lo tuve en la No en pasada. esta. No en Ok, esta, es lo que tuve en estaban la haciendo pasada. una pregunta de él. A ver qué me eh, pregunte, porque me la acuerdo la dice, cara.
tenía el Marte en Capricornio dracónico en conjunción al Sol trópico. ¿Cómo se Exacto. hubiese expresado si hubiese sido una oposición o una cuadratura? Bueno, las cuadraturas todavía no las estamos tomando en dracónica, no porque no funcionen, sino porque la dracónica es muy nueva y todavía estamos jugando con conjunciones, oposiciones y orbes mínimas de 3 grados como mucho. Pero obviamente una cuestión es la conjunción, que él además en el grado de la estrella Facies, ¿no? A 8 grados de Capricornio, tiene Marte dracónico, el Sol trópico, y una conjunción, yo me apropio de eso porque tiene que ver conmigo, están unidos, es como dos personas que conviven en el mismo espacio. En cambio, la oposición parecería que viene a través de los otros o que viene dado de la afuera, ¿no? Son dos cualidades distintas. La conjunción estamos juntos, en la oposición estamos enfrentados, nos vemos porque estamos enfrentados, pero podríamos ser rivales, o eso yo lo incorporo a mi vida porque viene a través de otros, o yo no lo incorporo, pero se expresa permanentemente a través de el destino, de la gente que aparece en mi vida. Entonces, en este momento, en dracónica solamente conjunciones y a menos de 1 grado, dices, o Tres, cuántos grados de orbe, tres, 3 grados de tres, orbe. tres como máximo, pero no quiere decir que no haya que investigar más. El tema es que, Ujú. bueno, la dracónica es algo muy nuevo todavía. Entonces, O sea, hay, con, vamos con pie de plomo, digamos, los astrólogos que la usamos. y las Seguramente, oposiciones también en el mismo orbe, ¿sí? Tres sí, grados. tres Tres grados. grados, adelante o atrás. Porque son los aspectos más fuertes, el de la luna llena, el de la luna nueva, son los aspectos más fuertes. La conjunción no es un aspecto, de hecho, es una conjunción. Es como estar pegado a otra persona, ¿no? Había un astrólogo argentino que decía que una conjunción era como estar en una cabina de teléfono, hace muchos años, dos personas juntas, no queda otra que llegar a un acuerdo. En cambio, la oposición uno puede decir, bueno, está enfrentado, está del otro lado. Pregunta Javier, ¿qué pasa cuando coincide el nodo norte en el ascendente trópico? Coincide el nodo norte. O sea, el nodo norte, eso significaría como que el nodo dracónico siempre va a estar en Aries, en el grado cero de Aries. El nodo dracónico siempre está a 0 grados de Aries porque el nodo norte de la carta trópica se transforma en el 0 de Aries en la carta dracónica. Bueno, tener un nodo en el ascendente quiere decir, uno tiene que ver el camino de la interpretación que le da el nodo, porque hay dos maneras de mirar los nodos. La manera antigua, tradicional, que se usó durante miles de años, fue que el nodo norte tiene que ver con algo que crece, algo que avanza. Entonces, tener el nodo norte con el ascendente sería, esa persona es una persona que va a crecer a lo largo de su vida, va a evolucionar. En cambio, en la mirada humanista, desarrollada por astrólogos como Dane Rudyard en el siglo pasado, el nodo norte tiene que ver con lo que necesitamos incorporar para poder equilibrarnos. Entonces, tener el nodo norte en el ascendente quiere decir que mi tendencia es a ponerme muy en el lugar del otro y necesito aprender a centrarme más en mí mismo, a ubicarme más en mí mismo, en mis propios deseos, en quién soy yo y no es tener la mirada puesta en el otro. Son dos modos de ver los nodos distintos, pero yo he visto que los dos funcionan muy bien, ¿eh? Vamos a ver, eso apareció en el ejemplo de Angelina Jolie, donde Angelina Jolie tiene el ascendente dracónico prácticamente a 1 grado del nodo norte. Y es una mujer que no ha tenido 3, 4 hijos, tiene muchísimos y en su vida ha crecido, ha generado muchas cosas, digamos, ¿no? Ha tenido oportunidades de crecimiento también por donde nació, el tipo de familia en la que nació. Carl Jung tuvo un interés muy profundo por los sueños, por el mundo del inconsciente, por los arquetipos, que son los inicios, ¿no? Por las cuestiones de las visiones, la hipnosis, le gustaba trabajar en hospitales, con pacientes que estaban en situaciones de enfermedades mentales crónicas, y estas son todas temáticas de la casa 12. La casa 12, en la actualidad, en la astrología moderna, se considera que es la casa de Piscis y por lo tanto de cuestiones del inconsciente o de sueños, pero en la astrología antigua se consideraba la casa de Saturno, donde Saturno goza
y tenía que ver con los encierros, con los hospitales, con las enfermedades crónicas, con la gente que estaba presa de alguna manera, ya sea presa de una enfermedad, como podía ser una enfermedad mental, o sin libertad de salir porque estaba en un hospital. Carl Jung tiene su ascendente dracónico en la casa 12 trópica. O sea, lo que a él lo motivaba profundamente era lo que estaba preso, lo que estaba sin poder expresarse, lo que estaba guardado en un secreto. La casa 12 antiguamente se llamaba la casa de los enemigos ocultos, o de donde uno era su propio enemigo. Por eso se lo relacionaba también con las enfermedades crónicas, sobre todo de tipo psicológico, que no son enfermedades que se ven, porque eso es, la casa 6 tiene que ver, antiguamente tenía que ver con enfermedades que se ven. Por ejemplo, si yo aparezco con un brazo enyesado, o bueno, todo el mundo se da cuenta que algo me pasó en el brazo. En cambio, yo puedo ser esquizofrénico y que eso no sea tan obvio a la gente que tengo alrededor mío. O puedo tener adicciones, y eso pertenece entonces, ese tipo de enfermedades, a la casa 12. Y ese era el interés profundo que tenía Carl Jung. Y acá lo vemos Sin, como su sin ascendente. duda, su legado es como darle un contexto, darle nombres a todo lo que hay en la Casa 12, que es como ese inconsciente colectivo, ¿no? Claro, a Y los trazó casi que arquetipos. un mapa. Mm. Exactamente. A los arquetipos, exactamente, sí. Es súper interesante la carta de Carl Jung. Además, con una posibilidad también, si uno mira su sol de trópico, está en el grado exacto de Urano dracónico, ¿no es cierto? Entonces, eh, esta necesidad también de buscar el inconsciente colectivo, la cuestión de romper con lo que se venía gestando, que era, bueno, todo el movimiento de Freud, y quedarse a la intemperie, romper con eso, traer ideas nuevas, novedosas, que para él le costaron, les costaron mucho, pagó un precio muy alto por eso, pero algo lo impulsaba a la libertad, ¿no es cierto? Y se ve muy bien con ese Urano dracónico en el grado exacto, exacto. Fíjense que si Sí, hay un orbe es de medio grado con su sol, eso esa- es. es- eso me parece bien interesante porque definitivamente él rompió un esquema. Es más, Exacto, él venía a ser un revolucionario del psicoanálisis y él era el que iba a legar todo el psicoanálisis de Freud, pero termina rompiendo esa estructura. Eso es muy Urano. exactamente, exactamente. Y si uno mira su sol, el sol está en la casa 7. Esto quiere decir que para él Freud fue el sol, porque para él Freud fue una figura paterna. Justamente Jung quiere decir joven, y Freud lo consideraba su hijo y su heredero. Entonces, podemos ver como el sol está en Leo, en la casa 7. Esto habla de una conexión o un contacto con gente muy importante. En este caso podría ser Freud, pero el hecho de que Urano esté en ese grado, a él lo lleva a romper, porque no quiere quedarse atrapado en eso, quiere poder abrirse a cosas nuevas. Otro aspecto bastante interesante de este sol es que, si yo derivo la carta, esta también es la casa de los abuelos. Y había un rumor, él se identificaba mucho con su abuelo paterno, que también se llamaba Carl Jung. Y había un rumor muy persistente, y él en su biografía lo nombra 2 veces, de que su abuelo era el hijo ilegítimo de Goethe. Entonces, él pasaba a tener adentro suyo una cuestión también de lo distinto, de lo de avanzada, de esta cuestión de decir, bueno, si mi abuelo es el hijo ilegítimo de Goethe, Goethe tuvo una libertad, pudo hacer lo que quiso, eh, no perteneció, no se adaptó a las figuras convencionales de lo que es un matrimonio, de lo que es una familia. Y Carl Jung, justamente a nivel matrimonial también, él abiertamente tenía relaciones extramatrimoniales, nunca las ocultó, porque él consideraba que era su derecho, porque él consideraba que el animus era de múltiple, digamos, ¿no? Y no monogámico. Entonces ahí también se le ve Urano en casa 7. no, y Sí. ese, claro, exacto, Mm. pero también ese Urano, ese Urano dracónico muy interno, es un convencimiento Sí. interno. Él no tenía que dar explicaciones de esto porque es algo muy interno, que se expresa como a través de los vínculos, con Freud, en su matrimonio, en sus vínculos extramatrimoniales.
Y hay y también estaba viendo, no sé si alcanza a ver orbe entre ese Plutón y la Luna, ¿no? En la carta trópica están en orbe Y, porque están a menos de 8 grados. y en la Aquí ya no. dracónica, ¿hay conjunción o no hay Sí, conjunción bueno, sí, Plutón-Luna? acá sí hay una conjunción, porque acá hay 3 grados. Ujú. Entonces, él ya tiene una conjunción natal, pero esta conjunción dracónica, bueno, él dice, él en su biografía lo que dice es que el mundo oscuro, él dice que la sanación empieza cuando uno acepta su secreto, lo que es secreto en uno mismo. ¿Y quién fue el que lo introduce al mundo de los secretos? Su madre, porque él dice que su madre tenía una personalidad oscura, animal, plutoniana, que a él le producía mucha ansiedad, pero que también le permitió conectarse con el mundo de los secretos, de lo que uno trata de pone en sombra porque es demasiado poco civilizado, digamos, ¿no? Es interesante esto, muy, Es muy que una increíble. luna, esa luna de él está en un signo fijo, que es Tauro, ¿m? Que necesita de realidades, pero está con el mundo oculto de Plutón allí respirándole al lado, ¿no? Entonces, Claro, además es un aspecto aplicativo, no es separativo, sino aplicativo. Es exacto. decir, la luna va a Plutón. Eso también, digamos que podríamos, cuando uno mira una progresión de una persona con luna Plutón así, casi siempre muestra una depresión posparto de parte de la mamá, como que en los meses siguientes del nacimiento entró en un proceso de reconstrucción interna profundo. También puede representar como la muerte de alguien, un ser querido o alguien muy importante en la familia, recién nace el individuo, ¿no? Pero bueno, yo todavía no investigué el tema de las progresiones y de las progresiones secundarias y de arco solar en Dracónica, pero leyendo la biografía de Jung, él, porque ahora yo voy a presentar un trabajo sobre Jung en Inglaterra, entonces me leí la biografía enterita. eh, Él tiene la luna en Tauro, él habla de que su madre cocinaba muy bien, era una mujer muy maternal, que sus primeras sensaciones o recuerdos son el olor de la comida, cuestiones bien de luna en Tauro. Pero Plutón dracónico está a 3 grados de la luna. Y a los 3 años de Jung, la madre fue hospitalizada por una depresión muy profunda durante varios meses. No se ve en la carta trópica, pero sí se ve en esta progresión, uno podría decir por arco solar, de Plutón dracónico a la Luna. Eso es para tener en cuenta también. Muy bien. Bueno, Mark Zuckerberg tiene en una carta que se cree, está rectificada, pero todavía no se consiguió su partida de nacimiento, pero está rectificada de una manera impresionante. Fíjese que su ascendente dracónico está en el grado exacto, ni un minuto más ni un minuto menos, que el mediocielo, que es el lugar profesional que lo ocupa, ¿no? Esto yo lo veo mucho en personas famosas o que han tenido un impacto social muy fuerte, cómo aparece el ascendente dracónico en la casa 10. Es como si la motivación interna pulsara por expresarse a través de los logros profesionales y del lugar social que uno ocupa. Déjeme mostrar, Dice, sí, una pregunta que estaban haciendo aquí de Mabel, pregunta, ¿qué pasa si te identificas más con la dracónica que la trópica? Claro, digamos que ambas cartas, no se puede ver una sin el contexto de la natal. Tú no puedes ver solamente la dracónica porque la dracónica necesita estar siendo contrastada con la natal, ¿no? Es lo sí, que pero tengo muchas entendido. veces uno se identifica más con la carta dracónica. Así yo empecé a estudiar dracónica porque lo conté la semana pasada, veía que mis alumnos, cuando yo enseñaba la luna, se identificaban mucho, se identificaban más con la luna dracónica que con la trópica, ¿no? Es muy común que esto suceda. Sí, Otra pregunta que hacen es que si a nivel de género, digamos, se puede identificar más la mujer con lo dracónico o el hombre con lo dracónico. yo eso no No, lo he visto. Habría que investigarlo, pero la verdad que nunca lo pensé y por lo tanto nunca lo miré, pero no creo. No creo, yo he preguntado, yo vivo tengo hijos varones, estoy casada hace muchos años y siempre testeo y no me ha parecido que fuese algo que se diera más en las mujeres que en los hombres, para nada. Pero no quiere decir eh, que no, ¿no? Sí. tú nombrabas una estrella fija que es la Francis. eh, ¿Siempre está en los 8 grados de Capricornio? Pregunta Facies, Dora. bueno, las estrellas fijas no es que se mueven, sino que lo que se mueve es la Tierra por precesión, pero esto quiere decir que la Tierra
cada 72 años, en su movimiento alrededor del Sol, eh, lo hace un grado más atrás, por eso existen las eras astrológicas, ¿no es cierto? Porque cada 2000 años la Tierra llega un signo más atrás de su momento original, que se calcula hace 2000 años cuando se desarrolló el zodíaco trópico. Bueno, lo que les quiero decir con esto es que las estrellas son fijas, pero cada 72 años se mueven un grado, pero por una cuestión de que la Tierra tiene este movimiento, ¿no? Así que sí, por ejemplo, cuando yo nací, Facies estaba a 8 grados, yo ya tengo más de 50 años, entonces ahora está a 9 grados de Capricornio. ¿Ok? Em, Muy bien, esa explicación. La otra pregunta, esto es más que todo para afianzar un poco el tema de la dracónica. Pregunta Mía Pastrana que si en su carta trópica está el nodo norte en Virgo a los 27 grados, en la dracónica está a los 0 grados. Sí, siempre va a estar la Siempre. dracónica, nodo norte a los 0 grados, porque de ahí es que arranca la división zodiacal, de Exacto. dividir los 12 signos zodiacales. Ese pasa a Ah, ser el cero de Aries. Cuando uno dice es el punto cero de Aries, es donde inicia un zodíaco. Así se llama el inicio de un zodíaco. Entonces, el cero de Aries en una carta dracónica es el lugar donde está el nodo norte. En una carta trópica siempre es el punto donde inicia la primavera o el otoño. Y, por supuesto, como lo que hacemos es simplemente dividir los 12 signos según el punto cero de Aries de la dracónica, todos los aspectos planetarios van a estar igual aspectados de la misma manera. Exactamente. Todo O va a sea, estar igual y en las mismas casas. en las mismas casas. En la Ahí misma por contestamos ejemplo, dos preguntas a la vez. déjenme mostrarles aquí. Aquí vemos el nodo norte en la carta trópica en Géminis, ¿no es cierto? A 9 grados de Géminis o 8 grados de Géminis. Y el Sol está por detrás del nodo. Esto quiere decir que el Sol está dracónico, va a estar en Piscis. Porque si esto es Aries, doy toda la vuelta y cuando llego acá ya es Piscis. Y si yo miro en la carta dracónica, efectivamente el Sol está en Piscis. A ver, vamos a hacerlo más fácil, en la carta de Jung se ve mejor. En la carta de Jung yo veo que el nodo norte está en acá, en Aries, y la luna está a unos 30 y pico de grados. Eso quiere decir que están los primeros grados de Tauro, porque de Aries más 30 y pico me da los primeros grados de Tauro. ¿Ok? A ver, se los vuelvo a explicar en otra, porque es muy fácil de hacer la cuenta. Por ejemplo, en esta carta nosotros vemos, en la carta de, ¿esta carta de quién es? Sí, nosotros vemos en la carta de Oprah que el nodo está en Capricornio y los planetas, el Sol, Mercurio y Venus, están inmediatamente a menos de 30 grados del nodo, ¿no es cierto? Entonces están en Aries. Y si yo miro el zodíaco dracónico, están en Aries. Es sumamente fácil. Es cuestión de práctica, por supuesto. Y ¿entendiste, Juan Carlos? ¿Te pareció claro Sí, esto? O sea, si sí, de sí, sí. acá, si esto es 0 grados de Aries en el zodíaco dracónico, cuando yo vaya a 26, a 24, aquí a 24 de Acuario, esto va a ser 0 grados de Tauro, y así sucesivamente. Sí, se corre simplemente toda la esquema Exacto, zodiacal. Es como exacto. una... Lo que pasa es que en esta carta el 0 de Aries es acá, en Capricornio, porque ella tiene ahí su nodo norte. En cambio, en esta carta el 0 de Aries es en Aries, porque él tiene el nodo norte en Aries. Y en la carta de Mark Zuckerberg, el 0 de Aries es en Géminis, porque acá empieza ahí está su nodo norte. Ujú. Entonces yo les decía la importancia que tiene fijarse dónde está el ascendente dracónico, en qué casa de la carta trópica cae, porque esa va a ser el área de mi vida donde yo voy a expresar con mucha fuerza mi motivación más interna, más profunda, lo que yo anhelo desplegar en esta vida. Entonces en ese lugar yo voy a concentrar mucha energía. Y lo hemos visto en los casos, es bastante impactante, ¿no? Que Zuckerberg tenga supuestamente, les repito, el Roden Rating, que es eh,
lo que se usa para medir si la hora es exacta está X, no se tiene su partida de nacimiento, pero esta carta está rectificada. Y el ascendente está sobre el medio cielo. Lo Estaban mismo pasa con, preguntando sí, también que cómo se saca una dracónica. Pues hay distintos software, pero por ejemplo en astro.com. en em, astro.com, en AstroSeek, AstroSeek se llama Astro-SEEK, AstroSeek, como esta carta, por ejemplo, dice AstroDience, pero AstroSeek, ese es el programa que yo uso, porque a mí me gusta porque tiene, eh, bueno, una fuente más gruesa. Pero Astrocom también lo hace, SolarFire lo hace, cartanatal.es. Dame un segundo, voy a ponerlo aquí en pantalla de cómo, un momentico. Ustedes cuando ponen, simplemente le pueden dar aquí en la parte donde dice tipo de carta. em, Acá buscan la carta dracónica, natal con dracónica, y ahí aparece la combinación. Es una forma rápida de hacerlo. Es lo que simplemente hace es que eh, el cálculo que les estoy contando, ¿no? La carta de adentro es la natal y la carta de afuera es la dracónica. Fíjense cómo los planetas siguen ubicados con los mismos aspectos en natal que en dracónica. Y en las mismas ¿Mm? casas, ¿no? En las mismas casas. Sí. Listo, si quieres ya ahora otra vez compartir tu pantalla. Bueno, les mostraba la carta de besos. Esta es otra carta que tampoco tiene un Roden Rating X, no tampoco está tampoco se sabe la hora exacta de nacimiento fehacientemente, pero ha sido rectificada. Y él, que también es una de las personas más famosas del mundo, también tiene el ascendente dracónico, exactamente, pero a mí lo que me impresiona en la dracónica usamos orbes muy pequeñas, somos muy estrictos, porque es algo, cuando un sistema es nuevo o está recién descubierto, uno va con pie de plomo, ¿no es cierto? Con mucho cuidado, pero estamos hablando de un grado, medio grado, es una cosa impactante, es realmente impactante. Muy bien, fíjense que si bien en la carta trópica el ascendente está en Aries, aquí el ascendente está en Capricornio y bueno, él ha sido una persona muy ambiciosa, con muchos proyectos. eh, y bueno, García Márquez también tiene, ay, pero creo que finalmente lo había sacado. Ah, no, también tiene el ascendente dracónico sobre la casa 10 y bueno, debe ser el colombiano uno de los más famosos, ¿no? Uno, sí. Y está el ascendente dracónico a un grado de su medio cielo, que es el lugar social, el lugar de la fama, el lugar del prestigio. Había una motivación muy fuerte por ser conocido, por el reconocimiento, por poder dejar una huella en el mundo. Interesante también ese Plutón casi que exacto encima de su Venus en Aries, ¿no? Esto pasa mucho cuando uno ve estas Mm. personalidades tan fuertes. Venus en su carta natal, bueno, está en la casa 12, pero es el regente de su ascendente y también el regente de la casa 6, de su labor, del servicio que brinda. Y el hecho de que esté Plutón ahí le da una cualidad de intensidad, de compromiso, de hacer lo que haya que hacer, ¿no? Es un poco, en Argentina decimos a matar o morir, es esto, no me conformo con un poquito, quiero ser premio Nobel, digamos, ¿no? Y eso, Pero además hay un símbolo ahí muy bonito porque al tener la Venus y la Luna en su casa 12, Venus y Luna es su ánima, eh, su parte expresión, femenina, su artística interna, su parte femenina, ¿sí? Y la casa 12 en realidad son los voceros de una comunidad, voceros de un pueblo, voceros de una cadena generacional atrás. Con Plutón también allí es como si le diera mucho énfasis a ser él realmente una voz de las víctimas, de lo que está ahí escondido, callado, apagado. Él, a través de su realismo mágico y de sus libros termina dándole voz
a situaciones muy complejas a nivel político y social. Exacto, ¿no? También este tema de escribir sobre guerras civiles, totalmente. Pero además, en astrología tradicional, la casa 12, acá él tiene 4 planetas en la casa 12, ¿no? Mercurio, Urano, Venus y la Luna. Y es la casa que tiene que ver con los escritores, porque el hecho de tanto de hacer música como de escribir implica horas de aislamiento. Y esta es considerada la casa del aislamiento en astrología tradicional. Es la casa del encierro y uno no puede escribir una novela si no se encierra. De hecho, creo que él dejó de trabajar para poder escribir Cien años de soledad y se encerró, digamos, ¿no es cierto?, para poder hacerlo. Y además, en la astrología tradicional, la luna, si bien Mercurio tiene que ver con la comunicación, el hecho de escribir algo es más bien lunar, porque la luna en astrología tradicional rige la casa 3 por gozo. Entonces tiene que ver también con, por supuesto, Mercurio con conocer, con saber, pero la luna es la que escribe para el astrólogo tradicional. Así que eso también es bastante impactante de ver. Muy bien. Bueno, sigamos un poquito. Quedan algunas todavía. Yo le doy mucha importancia a la casa dracónica o la casa trópica que se superponen con la 12. O sea, la casa dracónica que se superpone con la 12 trópica o la casa trópica que se superpone con la 12 dracónica, porque como les decía hace un rato, la casa 12 en la astrología tradicional es la casa de los encierros, es la casa de los enemigos ocultos, es la casa donde yo siento que estoy imposibilitada, atada de manos y pies, pero por algo que me sucede, por una cuestión quizás no elegida mía, sino coyuntural. Entonces uno le presta atención a dónde cae la casa 12 dracónica o trópica con respecto a la otra carta. Ahí va a ser un lugar donde hay sufrimiento, pero de vuelta, no por cuestiones que yo provoco, sino por cuestiones dadas. Un ejemplo bastante impactante es el de la princesa Diana. Si vemos que, ay, perdón, estoy con, acá, vemos que su casa 12 cae sobre la casa 7 del matrimonio, pero además, donde empieza la casa 12, está en el grado exacto de Mercurio trópico, que es el regente de la casa 7 de la pareja. Entonces, no solamente la 12 está sobre la 7, que ya me dice, me habla de problemas en los vínculos, sino que la 12 está en el grado de Mercurio. Entonces, esto ya es un doble testimonio de que va a sufrir a través de sus vínculos de pareja, pero no por algo que ella hizo, sino por cuestiones de 12, enemigos ocultos, cosas que no se ven, engaños, pero cosas que no son aparentes a simple vista. Y además, su casa 4 dracónica también cae sobre la 12 trópica, y también ella tuvo muchos problemas en su infancia con sus padres y en su hogar. Esto es bien interesante. Lo mismo vemos con Stephen Hawking. Vemos que su casa 12, que es la casa de los impedimentos, de los encierros, de la inmovilidad, cae sobre su casa 6 trópica, que es la casa de las enfermedades. Entonces esto habla de una enfermedad crónica, cruel también, ¿no? Pero la 12 sobre la 6. Donde uno tiene la 12, uno mira dónde hay pruebas en mi vida. Te dejé pensando, Juan Carlos, te veo muy atento pensando. Bueno, Sí, y con esto interesante. termino la charla de hoy, y para la que viene, para los que quieran seguir ahondando en este tema, vamos a ver sinastría dracónica y tránsitos dracónicos. Así que bueno, me quedo abierta a las preguntas que puedan haber. Bien, bueno, ya estoy mirando aquí el chat. Eh, Están dando gracias. Alejandra nos dice que muchas gracias, qué gentiles por compartir, súper interesante. Saludos desde Veracruz, México. Muchas gracias a vos. Clínica del Alma dice efectivamente Gabo, o sea, Gabriel García Márquez, en su discurso cuando recibió el Nobel fue la voz del mundo de América Latina. Y es que además creo que él es un sol en Piscis, ¿no? Si no estoy mal. Él tiene un Mercurio en Piscis, por eso O Mercurio en por eso Piscis. el realismo mágico, ¿no? Eh,
El Sol en Piscis y Mercurio en Piscis. Mercurio-Urano, ¿no? Ahí también tenemos la voz del pueblo. Mm. Qué bonita esa carta. Cómo me es grato ver esa ánima hablando desde el inconsciente. Es que es Venus y la Luna allí en Aries. Una Venus y la Luna en Aries necesitan participación porque son fuego, necesitan visibilidad. Lo peor que le pueden pasar a los planetas en Aries es ser del montón, ser uno más, ¿sí? Pero pues al estar en casa 12 y todo es más difícil, digamos, es difícil sacarlo a la luz, pero pues él termina haciendo una gran labor. Y Y además, hablando, claro, mm, en su carta ¿ganaste? dracónica uno ve la disciplina, ¿no? Porque cuando uno mira su carta, cuando uno mira su carta trópica y ve tantos planetas en Piscis, tantos planetas en 12, bueno, uno se pregunta de dónde sacará la fuerza, porque incluso su Mercurio en Piscis puede ser un Mercurio, está bien, él lo aplica en el realismo mágico, pero puede ser un Mercurio bastante disperso, ¿no? Mm, Y sin embargo, en la carta dracónica, ahí tenemos a Capricornio que se hace presente. Capricornio da la estructura, da la disciplina, da la persistencia, da la necesidad que tiene para uno para escribir como escribía García Márquez. No queda otra que sentarse, calentar la silla y pasar horas capricornianas, ¿no es cierto? mm. Para llegar a ese resultado. Pregunta Boris, en la carta de Márquez, ¿cómo se interpretaría ese Júpiter dracónico en conjunción al Saturno natal y en oposición al Marte natal? Bueno, de vuelta, ese Júpiter es fuertísimo. Él tiene dos Júpiteres muy fuertes, porque tanto su Júpiter trópico como dracónico están en domicilio. Júpiter rige a Pisces y Júpiter rige a Sagitario. Y además, esta es una carta diurna, donde Júpiter es el benéfico en secta, entonces más fuerza todavía. Y el hecho de que este Júpiter, que tiene que ver en la carta dracónica, ¿con qué tiene que ver? Vamos a buscarlo. Que tiene que ver con bueno, los ideales jupiterianos, esta cuestión de salir al mundo, de romper un poco las barreras de Colombia y ser reconocido mundialmente, este lanzarse a la aventura que tiene Sagitario, el hecho de que esté en el grado de Capricornio, otra vez da cuenta del esfuerzo, de la persistencia. Entonces, todo este entusiasmo dracónico, que es algo que estaba adentro suyo, pulsando, porque es dracónico, se expresa, se manifiesta a través de sentarse y escribir, sentarse y hacer, sentarse y darle una estructura a toda esa energía que salía a borbotones, pero él se sentó y la, la pudo solidificar, que es lo que hace Capricornio, es Saturno, ¿no? Mm, es verdad, Y sí. además también desde un lugar de, me imagino, porque está Sagitario ahí, desde un lugar de poner en juego las creencias, las cuestiones políticas, las cuestiones que tienen que ver él habla mucho de los extranjeros, entonces, bueno, también estas cuestiones sagitarianas, ¿no? Estoy tratando de leer acá entre este Maramagnum de chats. Ya estoy Fíjense, preguntando. perdón, ¿no? Una cuestión así de que el ascendente dracónico está en Capricornio, de vuelta. En la carta dracónica uno le ve una cantidad de estructura y disciplina que no es tan aparente en su carta trópica. Y ese Saturno que rige su ascendente dracónico está en Virgo, ¿no? Y él tiene esta cuestión repetitiva virginiana de Aureliano, buen día, y se empiezan a repetir los nombres y uno al final no sabe a quién se está refiriendo. Tiene esta cosa muy, muy repetitiva que yo veo en Virgo, además de, bueno, de la maraña pisciana, ¿no? Pero empieza a parecer una cuestión repetitiva en su manera de escribir. Sí, ¿alguien más quería decir algo? Es que se saltó esto acá, pero ya estoy tratando de recoger. Ujú. Una casa 12 que cae sobre mi propia casa 12 natal que cae en la casa uno dracónica. Casa 12 natal que Igual que cae en la Jung, uno dracónica, claro. igual que yo. Sí. O sea, Jung tiene la 1 dracónica sobre la 12 natal, pero bueno, eh, o sea que tu ascendente dracónico cae sobre la 2, estoy entendiendo.
Bueno, pero entonces, cuando hay un contacto, eso es muy de astrólogos, ¿eh? Cuando hay un contacto entre la casa 12 y la casa 1, en los distintos niveles, hay una necesidad muy profunda de estar con uno mismo adentro, adentro de uno. En la vida suelen presentarse pruebas, porque la casa 12 es una casa de pruebas, y esto nos obliga a conectarnos con nuestro inconsciente, con dónde nos boicoteamos, con dónde preferimos aislarnos porque tenemos un poco de miedo al mundo. Es difícil, donde está la casa 12 es difícil, y tener el contacto de la uno, que es yo, mi cuerpo, mi motivación, con la 12, suele dar una persona que se examina, que está muy consigo misma y que a veces también pudo sentir que por coyuntura le faltaron posibilidades o tuvo que luchar mucho en la vida, superar muchos obstáculos. No sé si fue el caso. Así es. Yo, digamos que la casa 2 es una de las casas que la astrología medieval es un poco más compleja, ¿no? Pero fíjate, yo creería que precisamente Jung, a través de todo su trabajo y su legado, eh, y teniendo en cuenta que prácticamente el ascendente le cayó, el ascendente de la dracónica cae en su 12, él deja como toda una estructura y podemos de pronto, a través de la psicología, darle otro énfasis a la casa 12, no tanto como el aislamiento o la enfermedad, eh, sino que tal vez la casa 12 representa esa voz que necesita ser reconocida por generaciones que se han apagado frente a eso y que los planetas que tenemos en la casa 12, cuando tenemos una casa 12 nutrida a nivel individual, es como si tuviéramos en esta vida la forma de darle voz y participación a todos nuestros ancestros de alguna manera. Eh, Sí, o sea, la visión de las casas astrológicas es muy distinta, es casi de las cosas más diferentes que hay entre la astrología tradicional y la moderna. Una tiene miles de años y la otra es bastante reciente, pero la verdad es que a mí me parece que funciona. Yo creo que ambas visiones tienen mucho que aportar. Creo que lo que pasa es que en la actualidad se considera que las casas tienen el significado de los signos. Entonces, como la casa 12 se asocia al 12º signo, que es Piscis. Pero antiguamente el significado de las casas se asociaba a los gozos de los planetas. Que esto, si querés, cuando termine con Dracónica, podría explicar un poco esto si a la gente le interesa, porque es muy interesante ver el origen de las casas para la astrología tradicional, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué los planetas gozan o se sienten cómodos, tienen afinidad en determinados sectores, y por eso luego de ahí surge el tema del significado de las casas en la astrología. Pero en la astrología moderna se asocian a los signos. Por ejemplo, en la astrología interesante. tradicional, la casa 1 es la casa de Mercurio, no es la casa de Aries. Ok, ok. O la casa 6 es la casa de Marte, es distinto, es otra visión, pero ambas son muy ricas y tienen mucho que ofrecer. La astrología moderna tiene el enfoque más puesto en lo interno, y la tradicional tiene el enfoque puesto en el mundo externo. Cuando, María, esta pregunta con respecto a, solamente se tienen en cuenta a nivel de la dracónica los aspectos que tienen menos de 3 grados de orbe, que es conjunción o oposición, pero también podemos hacer un análisis del planeta en una casa. Es Por que supuesto. Lo que pasa es que las preguntan. casas son las mismas. Fíjate, Ujú. en la carta trópica, Marte está en la 11. En la carta dracónica, Marte está en la 11. En la carta trópica, el Sol está en 7. En la carta dracónica, el Sol está en 7. No cambian las casas, no cambian Las las casas, posiciones, cambian los signos. los signos. Pero cuando ya se pone la dracónica con la natal, digamos, lo que tenía en casa 12 me cae en casa 1, por ejemplo. Ah, claro, ¿Sí? con la superposición, por supuesto. Todo en Esa astrología, superposición también se analiza, por digamos. Por supuesto. ejemplo, digamos acá en esta carta que tenemos acá en pantalla, tenemos, a ver, que hay una diferencia. Por ejemplo, Júpiter natal está en la 9, En la 8. pero, en la 8, En el sí, dracónico también. también no, ese no es un ejemplo. Justo esta carta tenemos los dos. Tienes todos. Acá vamos a usar esta, pero siempre está la posición es la misma, la que cambia. Vamos a ver, por ejemplo, acá tenemos la luna está aquí en la casa 12 en Escorpio, y la luna dracónica también está en la casa 12 pero en Virgo.
Ujú. Exacto, pero por ejemplo en esa carta, digamos, podríamos analizar que en la dracónica la luna le cae en su casa 9, en la casa 9 natal. Esa En se la podría casa hacer un análisis. sí, se podría hacer un análisis. Yo lo que hago es la 2, hago así, hago la 12 sobre la 10. O sea, Ujú. lo interpreto así, vamos a ir acá, más fácil. A ver, digo, la 1 sobre la 12, la 2 sobre la 1. Entonces mis necesidades profundas tienen que ver con mi persona. La 3, que es mi comunicación profunda, lo que me interesa aprender sobre la 2. Esto podría ser aprender acerca del manejo de dinero, por ejemplo. ¿Sí? La 4 sobre la 3. En mi familia o con respecto a mis raíces hay un tema con el conocimiento muy profundo. Así, así lo interpreto yo. Voy superponiendo las casas. La de afuera, que es la dracónica, tiene que ver con una motivación muy profunda. Por ejemplo, la 8, que es el dinero que tiene que ver con otro, sobre la 7. Bueno, y él justamente pudo pagar toda su carrera porque su mujer era rica. La 9, que tiene que ver con las creencias, sobre la 8. Entonces, esta en sí, la 10 sobre la 9, su profesión está ligada a cuestiones filosóficas, a cuestiones espirituales. La 12 sobre la 11, él tuvo muchísimas pruebas a nivel social cuando se separa de Jung. Él esto casi le cuesta su salud porque pasa a ser un poco el hazmerreír de la comunidad médica, un médico que se dedicaba a la hipnosis, a la astrología, al I Ching, que tenía visiones, tuvo visiones de la Primera Guerra Mundial, era considerado un payaso, digamos, ¿no? Entonces se aisló mucho socialmente y vemos la 12 sobre la 11. Cuando los planetas natales en la dracónica están en signos opuestos, por ejemplo, el Sol en Virgo y en dracónica Sol en Piscis. Bueno, eso quiere decir que vos naciste con el nodo en Libra. Es simplemente eso. Entonces se te opone en la carta. Eso para otra charla quizás, ¿no? Porque es lo que les decía un poquito al principio. Hay que ver qué relación tiene la carta dracónica con la carta trópica. Si coinciden, bueno, no voy a tener tanta fricción entre mi anhelo profundo y lo que finalmente termino haciendo. En cambio, si están en oposición, a veces anhelo una cosa, pero termino haciendo lo contrario, ¿no? Bueno, perfecto. Muy bien, María. Pues muchas gracias A por vos. por tu tiempo, por tu exposición tan bella, tan profunda, Muchas gracias. tan Clara, clara. lo que me interesa que sea clara. Ujú. Eso es esa es mi misión, que la astrología sea algo claro. Pues muy bien, María. Entonces nos vemos en 8 días para hablar un poco de la sinastría en Y los, Dracónica, y los tránsitos. ¿cierto? Y los tránsitos. Y claro, la sinastría seguramente lo que está mostrando son relaciones del alma, ¿no? Viejas Kármicas. relaciones Sí, kármicas. sí, sí. Es muy impactante de ver. Yo no, la carta dracónica, cuando uno estudia astrología, bueno, hay tanto que aprender de astrología, entonces la carta dracónica uno dice, bueno, valdrá la pena, no valdrá la pena. Y, y cuando hice la carta, yo estoy casada hace 30 años, pero la verdad que mi marido y yo somos totalmente opuestos y muchas veces nos preguntamos por qué, cómo llegamos a casarnos. Nos llevamos muy bien, pero somos muy distintos. Y cuando yo hice nuestras cartas dracónicas, los dos tenemos el sol dracónico en el mismo grado. No una, en el mismo grado exacto. Entonces, la motivación profunda que tenemos ante la vida es la misma. Y esa es la coincidencia, que Qué capaz yo no lo bonito. veía en la sinastría trópica. Eso es muy impactante, ¿no? Sí, Mía estaba preguntando sobre los planetas natales opuestos. Esa fue la pregunta que acabamos de hacer con que Hay eso una lo único que oposición, representa es que el nodo norte está en Libra. Entonces, exacto. Hay entonces una, todo va a estar todo está inverso. invertido. Pero bueno, Sí. entonces para vos hay como una oposición o no es tan fácil integrar tu carta dracónica con tu carta trópica, porque están expresando cosas opuestas. ¿Los elementos también jugarían un papel importante en la dracónica Siempre, versus la natal? Siempre.
siempre. Los elementos son uno de los ladrillos fundacionales de la astrología. Siempre, siempre juegan, es súper importante. Lo veíamos en la carta de García Márquez, ¿no es cierto? Tanto Piscis, pero cuando vamos a la dracónica se convierte en Capricornio. Mm. Ahí está la tierra, ahí está la estructura, la disciplina, el afán de trabajar, el sostener las cosas en el tiempo, de ir en pos de los logros. Yo creo que una de las síntesis, digamos, a nivel de por qué utilizar dracónica, yo diría que es como encontrar algunas motivaciones o algunas desmotivaciones que uno no puede ver claramente en su carta natal. Es eso, está muy bien expresado y también tiene que ver con lo que yo anhelo para evolucionar. El alma tiene un anhelo de evolución. No se ve solamente en la carta dracónica. Los astrólogos medievales trabajaron mucho sobre esto. Buscaban el planeta que es lo que mi alma anhela para desplegar. Pero la carta dracónica también da mucha información acerca de cuál es el camino que mi alma quiere recorrer para poder evolucionar, crecer. Porque la carta dracónica sur, de donde yo vengo, que es la que tiene que ver con el nodo sur, expresa lo que yo ya viví, lo que yo ya transité, lo que yo ya caminé en otras vidas o por memorias genéticas. Y lo que yo quiero desplegar, lo que anhelo ser en esta vida, está expresado por la carta dracónica. Es fuerte. Mm. Es una responsabilidad. Pero las personas cuando escuchan hablar de astrología dracónica enseguida se sienten identificadas. No les resulta nada novedoso, porque el alma ya lo sabe. Eso es lo que es fascinante de la astrología dracónica. Por eso mucha gente dice, ay, pero yo me siento más identificada con esto, por más que nunca lo expreso y nadie lo sabe de mí. Pero vos me hablás y esto es quien yo soy, profundamente. Qué bien, qué bien. ¿Tomas en cuenta a Quirón en la dracónica? No, todavía no, pero no porque no funcione, sino simplemente porque por ahora me manejo con planetas. A mí es que esta pregunta no la había entendido muy bien. La voy a leer de todas formas. Mónica dice, a mí me gusta mi vida y yo se lo atribuía a mi casa 5 en Sagitario, pero ahora sé que mi carta dracónica es igual a mi carta trópica. Ay, qué lindo. Entonces ella nació, debe ¿Cuál? tener unos 52 años capaz. Nació con el nodo a cero de Aries o muy cerquita de Aries. Entonces no hay ninguna disparidad entre quién soy y quién quiero ser. O sea, la persona no tiene doblez. Lo que uno ve es lo que uno es. Lo que uno muestra a los demás es lo que uno es. En cambio, cuando muchas veces uno muestra una cosa, pero es otra, y eso es la disparidad entre la dracónica y la trópica. Ella me imagino que debe tener los 51 años o 30 o 19 menos que eso, porque ahí estaba el nodo a cero de Aries. Y Plutón y Urano dracónico en el ascendente trópico, pues Sí, seguramente es como sí. un proceso de transformación y de cambio que viene a ser en esta vida, ¿no? Pues, Rock rock pesado es pesado. eso. Heavy Mm. metal. Dice, pero en la carta natal también hay nodos y podemos saber la evolución. Claro, por supuesto. Mm, Sí, 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 sí. sí. Solo que de los nodos además podemos hacer una carta nueva. Y, Yo trabajo sí. de las dos maneras, con los nodos y con la carta que surge a partir de los nodos. Dice Mabel, muestra ese nudo que sentimos entre lo que somos y lo que queremos ser. Seguramente Exacto. cuando estábamos hablando entre las dos. Exacto, que pero esto no lo había pensado hacerlo, pero quizás lo agregue en alguna otra charla sobre dracónica o voy a preparar un curso para esto. Es interesante ver qué relación tienen, ¿no? La dracónica y la trópica. Si entre lo que uno quiere ser y lo que uno es hay fricción o es algo que sale de manera fluida. Bueno, muy bien. Muchas A gracias, vos, María. a Nos vos, Juan vemos en Carlos. 8 días entonces Con sinastría y para tránsitos. con sinastría y tránsitos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao.